Se tiene un sector circular de perímetro constante y área máxima, y el ángulo central de medida A grados sexagesimales, B minutos sexagesimales y C segundos sexagesimales. Y nos piden calcular B. Recordemos que si tenemos un sector circular, pero con perímetro constante y que tenga área máxima, entonces el ángulo central va a tener la medida de 2 radianes. Ahora, este 2 radianes tenemos que pasarlo a sexagesimales para calcular B. Y recordemos que el factor de equivalencia sería 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes. En esta operación los radianes se eliminan y quedaría 2 por 180, que sería 360 entre pi. Pero a pi le vamos a poner 3,1416. Y si operamos, aproximadamente nos estaría saliendo 114,59 grados sexagesimales. Entonces la medida del ángulo θ quedaría de la siguiente manera: 114 grados sexagesimales más 0,59 grados sexagesimales, y a esto lo vamos a pasar a minutos sexagesimales. Y recordemos que 1 grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales. Si operamos, nos estaría quedando 114 grados sexagesimales con 35,4 minutos sexagesimales. Pero aquí ya tendríamos nuestra respuesta, ya que 35 es la parte entera y va a quedar como minutos sexagesimales, y el 0,4 lo vamos a pasar a segundos sexagesimales. Entonces el valor de B sería igual a 35. En la figura mostrada, T es punto de tangencia y O es centro de la semicircunferencia. Además nos dan de dato que AD es igual a 10. Como AD es diámetro, entonces OA tendría como longitud 5 y DO tendría como longitud 5. Y nos piden calcular la longitud del segmento BT, que le vamos a dar como variable X. Para resolver el problema, desde el centro de la semicircunferencia lo vamos a unir con el punto de tangencia, y cuando unimos el centro de una circunferencia con el punto de tangencia forman 90 grados. Además, esta altura que hemos trazado vamos a prolongarlo hacia abajo. Luego, desde el punto A voy a trazar una perpendicular a la línea trazada. Entonces, desde el punto A trazamos una perpendicular y el problema estaría prácticamente terminado. Desde el punto A una perpendicular, y a este punto le vamos a llamar H. Entonces observamos que ABTH es un cuadrilátero, y como todo cuadrilátero suma 360 grados y tenemos 90, 90 y 90, este angulito también tiene que ser 90 grados. Y se podría tratar de un cuadrado o de un rectángulo, pero lo que nos importa es que TB debe ser igual a AH, por lo tanto AH sería igual a X. Entonces tenemos el ángulo θ y este que le vamos a poner alfa. También este sería el ángulo alfa. Θ más alfa 90 grados. Alfa más este ángulo es 90 grados. Entonces este ángulo es θ.
Recordemos que el seno del ángulo θ es 1/5, que esto es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero ya tenemos que la hipotenusa vale 5, entonces este cateto opuesto tendría como longitud la unidad. Ahora en este triángulo sombreado vamos a usar el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado sería 1 al cuadrado más x al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Y de aquí podemos calcular x, pero x es bt. Entonces bt va a ser igual 25 menos 1, 24. Raíz cuadrada sería 2 raíz de 6 unidades. Y esta sería la respuesta. La media aritmética de los números de grados sexagesimales y centesimales de un mismo ángulo es 76. Y nos piden dicho ángulo en el sistema circular. Recordemos que los números en el sistema sexagesimal, centesimal y circular para un mismo ángulo tienen la siguiente relación. El número sexagesimal es como 9K, el número de grado centesimal es como 10K y el número de grados en radianes es igual a pi entre 20K. Nos dicen la media aritmética de sexagesimales y centesimales. Sería 9K más 10K dividido entre 2 es igual a 76. Y si resolvemos 10 más 9, 19K entre 2 es igual a 76. Si operamos, el valor de K nos va a dar como resultado 8. Pero nos piden el ángulo en el sistema circular. Entonces dicho ángulo va a ser igual a pi entre 20 multiplicado por K, que es igual a 8. Y si operamos, esto quedaría 2 pi quintos radianes. Y esta sería la respuesta. En la figura mostrada, A o B y C o D son sectores circulares y nos piden calcular OC entre CA. A OC le vamos a dar como variable X y a CA le vamos a dar como variable Y. Y recordemos que en un sector circular se cumple que el ángulo central en radianes multiplicado por el radio del sector circular es igual a la longitud del arco del sector circular. Entonces, aquí le vamos a dar una variable al ángulo central, θ radianes. En el sector circular COD quedaría θ por X es igual a 3. θ por X es igual a 3. Mientras que en el sector mayor, X más Y por θ, θ por X más Y es igual a 15. Lo que vamos a hacer es dividir estas dos ecuaciones y θ se va a eliminar y quedaría X entre X más Y va a ser igual, ya le sacamos tercia 1 y tercia de 15, 5. Ahora multiplicamos, 5x va a ser igual a x más y. Este x lo pasamos a restar y 5x menos x, 4x es igual a y. Pero a nosotros nos pedían OC, que es x, entre CA, que es y. Entonces X sería OC entre Y, que es CA, va a ser igual, aquí quedaría la unidad y 4 pasa a dividir, va a ser igual a 1/4. Y esta sería la respuesta. En la figura mostrada se tiene tres sectores circulares concéntricos A o B,
COD y EOF. Además, los arcos AB es igual a Z, CD es igual a y EF es igual a X. También los segmentos AC es igual a C, CE es igual a B y EO es igual a A unidades. Nos piden calcular la raíz cuadrada de Z menos Y multiplicado por Y menos X y dividido entre B por C menos X entre A. Para calcular nuestra incógnita vamos a hacer uso de algunas propiedades. En la figura que voy a sombrear se le conoce como trapecio circular y se cumple la siguiente relación. La diferencia de longitudes de arco, longitud mayor menos longitud menor, dividido entre el segmento de los dos arcos, es igual al ángulo central. Y al ángulo central le vamos a poner θ radianes. Entonces, esto quiere decir que Z menos Y entre C es igual a θ. Y eso lo tenemos en la raíz cuadrada. Z menos Y dividido entre C. Pero en este trapecio circular que estoy sombreando, también se va a cumplir que Y menos X, justo es lo que tenemos, Y menos X, dividido entre B es igual al ángulo θ. Y esto es raíz cuadrada, menos X entre A. Entonces, esto es θ y esto es θ. Raíz cuadrada de θ cuadrado quedaría el ángulo θ. Menos X entre A. Y X entre A lo vamos a calcular resolviendo el primer sector circular. Ángulo central por radio del sector circular, que en este caso sería A, es igual a longitud de arco, que es X. Si este A lo pasamos a dividir, quedaría que X entre A es igual al ángulo central, θ radianes. Entonces X entre A sería igual a θ. θ menos θ, entonces nuestra respuesta sería 0. En el siguiente sistema, la rueda E gira un ángulo de 120 grados y su radio es de 30 centímetros. Y nos preguntan el número de vueltas que gira la rueda A. Observemos que la rueda E y la rueda C están unidos por una faja. Esto quiere decir que recorren la misma longitud. Entonces, entre la rueda E y la rueda C se cumple θ por R es igual. Entonces, en el disco E, el ángulo sería 120 grados multiplicado por su radio, que sería 30 centímetros. Esto es igual al ángulo recorrido por la rueda C. Vamos a ponerle θ de C multiplicado por el radio de C, pero el radio de C es 10 centímetros. Entonces el ángulo recorrido por la rueda C sería igual a 360 grados. Ahora, la rueda C y la rueda D, como están unidos en el mismo eje, recorren el mismo ángulo. Esto quiere decir que entre C y D, el ángulo C debe ser igual al ángulo recorrido por la rueda D. Y es igual a 360 grados. Ahora, el disco D con la rueda B están unidos por una faja, misma longitud recorrida. El disco D con el disco B se debe cumplir que el ángulo barrido por la rueda D y su radio
ángulo barrido por la rueda D sería 360 grados multiplicado por el radio de D, que es 20 centímetros. Esto es igual al ángulo recorrido por la rueda B, que sería θ de B multiplicado por el radio de B, que es 10 centímetros. Entonces, el ángulo recorrido por la rueda B va a ser igual a 720 grados sexagesimales. Y la rueda B con la rueda A están unidos por el mismo eje. B con A recorren el mismo ángulo. Entonces, θ de B debe ser igual a θ de A. Y esto es igual a 720 grados. Pero nos piden el número de vueltas de la rueda A. Entonces tenemos que la rueda A ha recorrido 720 grados sexagesimales. Pero recordemos que una vuelta es igual a 360 grados sexagesimales. Y simplificando nos quedaría que el número de vueltas de la rueda A va a ser igual a 2 vueltas. Y esta sería la respuesta.